buenos días o tardes. El día de hoy el grupo de investigación 1, conformado por... Bueno, mi persona, yo soy Jess Acuña, Matamoros. Mi nombre es Kiara Consumo y Tubito. Y mi persona, Christopher Leandro Aguilar, les vamos a exponer sobre una aplicación física en la biotecnología, en este caso la electroforesis. Primero que todo, bueno, los temas a tratar son, bueno, qué es la electroforesis, la definición básica, consideraciones a tomar y cómo se realiza la técnica. Seguidamente hablaremos sobre el fundamento físico de la técnica, de igual forma sobre sus aplicaciones en la biotecnología y por último, sobre las conclusiones obtenidas al desarrollar esta investigación. Bueno, en primer lugar, la electroforesis corresponde a una técnica que se utiliza de forma generalizada en la que se aplica una corriente eléctrica a moléculas biológicas, ya sean ADN, proteínas o ARN, y se separan en función de su tamaño, masa y o carga. La separación se logra a través de la migración de las moléculas en una matriz, a la cual se le aplica una corriente eléctrica. Las matrices más comunes utilizadas son los geles de poliacrilamida y agarosa. Este último es un polímero formado por diferentes azúcares que se utiliza para producir geles de diferente densidad. Bueno, principalmente los geles estándar de agarosa son capaces de disolver o separar las moléculas de ADN. Estas moléculas van desde los 0,5 hasta los 25 kilobases, aunque sin embargo algunos tipos de agarosas de alto grado son capaces de separar estas bases de ADN hasta en 10 bases. Bueno, principalmente la agarosa se consigue como un polvito, como si fuera una gelatina. Y es un polvo de alta pureza. Entonces, en este caso tenemos la tabla de lo que es el porcentaje de agarrosa en el gel. Esta porosidad se puede manipular según el porcentaje de agarrosa como tal. Entonces, entre más poros, o sea, entre más poros más pequeños, va a ser capaz de separar más bases. Esto es como una cadena. Si tenemos una cadena muy grande, no va a pasar a través de un poro. Sin embargo, podemos agarrar un extremo de esta cadena y separarlo en el poro más pequeñito. Entonces vamos a tener un grado más de separación. En este caso, la porosidad va a determinar la capacidad de resolución de bases del ácido nucleico. Entonces, como tal, la podemos variar al sustituir la concentración de agarrosa disuelta en el buffer. Ok, en este caso, la electroforesis generalmente es una especie de caja que tiene en un extremo una carga positiva y en el otro una carga negativa. En este caso se analizan moléculas biológicas, como ya mencionaron, puede ser proteínas, ADN o ARN. Entre más corta sea la banda o la secuencia, más migra en el gel. Como mencionó el compañero, eso depende también de qué cantidad de agarosa se le agregue al medio, ¿verdad? De modo que las proteínas más pequeñas terminan en la parte inferior del gel porque han ido más lejos y entre más grandes van a quedar más cerca o no migran tanto. En el caso del ADN, como esto es muy grande, se tiene que cortar con enzimas de restricción para que pueda ser más manejable y que logre pasar a través de todo el gel. Y por lo mismo, siempre se va a determinar de qué tanta concentración tenga el gel. Entonces, por ejemplo, para armar una electroforesis hay 3 pasos. Por ejemplo, primero se tiene que preparar el gel a la concentración que uno desee, propio de lo que usted desee medir. Luego se tienen que cargar los pozos y ya conectar para realizar como pasar la electricidad y que puedan las muestras correr a través del gel. Y finalmente ya se da la visualización de las muestras porque uno le agrega una tinción que después con los rayos ultravioleta se puede ver. Aquí tengo una imagen que yo misma hice en el laboratorio. Ahí se puede ver que usamos un gel de agarosa y las muestras corren de donde uno las echó, que en este caso es como los huequitos, en este caso los pozos, comenzaron a migrar hacia la parte de abajo. Entonces las que están más lejos son las que son bandas más pequeñas. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre ya los principios físicos de la electroforesis. Bueno, en una electroforesis como se conectan dos electrodos a una fuente de energía, como ya fue explicado anteriormente. Bueno, esta fuente aplica una diferencia de potencial eléctrico. Y bueno, uno de estos electrodos empieza a cargar negativamente y el otro positivamente. Bueno, esto siempre y cuando el medio esté sumergido en un buffer para electroforesis, para que se cierre como un circuito, por así decirlo.
Bueno, de estas cargas se genera un campo eléctrico en los electrodos, como se puede apreciar en esta imagen. El campo eléctrico fluye desde el electrodo negativo, que está en color negro, al positivo, en color rojo. Y bueno, también se logra apreciar por las líneas de campo. Por lo que si se coloca una carga negativa, bueno, de acuerdo con la ley de cargas, cerca del electrodo negativo, esta experimentará una fuerza que la va a repeler y la moverá de este electrodo al electrodo opuesto, que es en dirección del campo. Las moléculas cargadas experimentarán una fuerza definida por la fórmula que se puede apreciar aquí. Corresponde a, bueno, la fuerza igual al campo, movimiento del campo por la carga. Y bueno, se ve que esta fuerza, bueno, depende del campo eléctrico en cuestión y la carga de las partículas, de forma que una partícula con mayor carga experimentará una fuerza mayor. Por ejemplo, el ADN. Bueno, por su estructura se ve que tiene grupos fosfatos que la vuelven negativa, por lo que dependiendo de la cantidad de bases, esta será más o menos negativa, por lo que, no sé, una molécula de mayor tamaño tendrá una carga mucho más negativa que otra menor y va a experimentar una fuerza mayor. Pero eso no significa que se va a mover más rápido o va a moverse a una mayor distancia, por esto depende ya más como lo que es la concisión del gel, perdón. Bien, en este caso hay que hablar sobre lo que es el potencial electrocinético. Como su nombre lo dice, tenemos lo que es la palabra electro, que se refiere a la energía eléctrica como tal, y cinético, que se refiere a lo que es la kinesis, que lo definimos también como es un movimiento, en lo que es la física. En este caso estamos hablando de lo que es el movimiento entre las partes rígidas y las partes móviles de la electroforesis. Como tal, la parte rígida estamos hablando que es el gel, y la parte móvil es lo que queremos analizar, que en este caso tenemos de ejemplo lo que es el ADN. Como tal, aquí tenemos lo que es la fórmula del movimiento, o sea, la velocidad del movimiento, que está definido como la carga por la magnitud de la intensidad del campo dividido entre el coeficiente de fricción. ¿Por qué el coeficiente de fricción como tal? Recordemos que el gel posee una porosidad. Esta porosidad como tal nos va a generar una fricción entre las moléculas. Lo que tenemos que asimilarlo como si es un coeficiente de fricción. Entre mayor sea la porosidad, más le costará a esta molécula pasar entre, por ejemplo, las capas del gel. Entonces va a disminuir su velocidad como tal. En este caso, cuando la fricción sea igual a la magnitud de carga, la velocidad será de forma constante. Sin embargo, tenemos que apreciar que como tal lo que es la mayor magnitud de carga no va a hacer que el compuesto se desplace más rápido. Sin embargo, al ser una energía, lo que puede pasar es que el gel se empieza a sobrecalentar, ¿verdad? Y nos va a generar que las líneas de que estamos analizando no sean las correctas, queme el gel como tal, y tengamos resultados que no sean los considerables o no sean los adecuados como tal. En este caso, tenemos una imagen de lo que es una electroforesis como tal, y vemos que las líneas se van desplazando a mayor densidad. Recordemos que una molécula mayor eh, se va a quedar más arriba debido a que le va a costar más pasar entre los poros de gel, debido a que la porosidad va a generar mayor fricción. Entonces su velocidad no va a ser la misma según la densidad del compuesto. Ok, en este caso, sus aplicaciones son muy variables. Se puede utilizar en la medicina forense para determinar la identidad de las personas que pueden haber participado en un delito, por ejemplo, porque se puede hacer una vinculación del ADN y como una base de datos. También hay un proyecto del genoma humano que se lleva a cabo con lo que se llama una electroforesis capilar, es otro tipo, donde se separa el ADN en piezas más cortas y ya con eso se logra determinar los patrones de las bases nitrogenadas y ya luego se procede a caracterizarlas. También otras pruebas que se les puede dar es la prueba de diagnóstico, que se usa mucho en medicina, por ejemplo, para las mutaciones génicas. Son importantes para las investigaciones de proteínas, mutaciones génicas, cuando las proteínas o el ADN están mutados. Son secuencias más o menos largas que cuando se corren por el gel se pueden notar ciertas anomalías. Entonces, eso sirve mucho y todavía se usa en pruebas de diagnóstico. Bueno, y ya por último, las conclusiones que obtuvimos en base a esta investigación. Primero que todo, bueno, vemos que la técnica de electroforesis es esencial para determinar cualitativamente las moléculas, pues lo que se obtiene es un resultado visual.
De igual forma, vimos que esa técnica incluye aplicaciones de aspectos teóricos de la física, como lo es lo que es el campo eléctrico y la fuerza eléctrica que tiene una partícula cargada. Y por último, que la electroforesis es una técnica muy utilizada en áreas como la medicina y la biotecnología. Y bueno, esto correspondería todo por nuestra parte con respecto a la presentación sobre aplicaciones físicas en la biotecnología, en este caso electroforesis. Y estas corresponden a las referencias utilizadas en esta investigación. Muchas gracias.